Hola, vamos a continuar con la segunda parte de la lección y el tema que vamos a estar estudiando es cuadrilátero. Un cuadrilátero, tal y como habíamos estado estudiando en el tema pasado de polígonos, es una figura de 4 lados independientemente de la forma que tenga. Podemos observar en la imagen tenemos diferentes tipos de cuadriláteros. Entonces, indistintamente de la forma que tenga, si tiene 4 lados, es un cuadrilátero. Los 4 segmentos que tenemos aquí, AD, DC, CB y BA, se les conoce como lados y los puntos A, B, C y D son los vértices. Además, tiene 4 ángulos internos, el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D. Y también tiene 2 diagonales. Como la podemos observar, una diagonal es un segmento que conecta dos vértices que están opuestos dentro del cuadrilátero. Entonces aquí podemos ver que tiene 2 diagonales. Y normalmente el cuadrilátero se simboliza por medio de un cuadrado. En este caso, este cuadrilátero va a ser el cuadrilátero A, B, C y D. Los lados opuestos de un cuadrilátero son dos lados que no se intersectan, es decir, que no tienen un punto en común. Por ejemplo, el lado AB es opuesto al lado de C porque no tiene un punto en común. Lo mismo sucede con AD y con BC, no tienen puntos en comunes, están opuestos. También los ángulos son opuestos para un cuadrilátero si no tienen lados en comunes. Por ejemplo, el ángulo de A es opuesto con el ángulo de C porque no tienen ningún lado en común. Los lados que tiene el ángulo A es el lado AD y el lado AB, que no son los mismos para el ángulo C, que es el lado CD y CB. Entonces no tienen los lados en comunes. Estos son para el ángulo A son estos dos lados y para el ángulo C son estos dos lados. Lo mismo ocurriría con el ángulo D y el ángulo B. Son ángulos opuestos. También son lados consecutivos de un cuadrilátero, dos lados que tienen un punto extremo en común. Por ejemplo, el lado DC es un lado consecutivo con el lado CB porque tienen el punto en común en C. Lo mismo ocurriría con D, que es consecutivo de C y de A. Luego con el lado AD es consecutivo con el ángulo AB y así sucesivamente. Y son ángulos consecutivos de un cuadrilátero, dos ángulos que tienen un lado en común. Por ejemplo, D y A son ángulos consecutivos porque tienen en común este mismo lado. Los lados que conforman el ángulo D es este y este. Y para el ángulo A comparte este mismo lado y este. Entonces son ángulos consecutivos de un cuadrilátero. Existen dos tipos de cuadriláteros que son los cuadriláteros convexos y cuadriláteros cóncavos. Un cuadrilátero convexo es aquel que todos sus ángulos interiores son menores a 180 grados y lo podemos comprobar como trazando una recta sobre él, y si la recta lo corta en más de dos lados, entonces no es un cuadrilátero convexo. Entonces acá en este ejercicio podemos ver que cuando lo cortamos solo nos quedan dos lados, entonces este es un cuadrilátero convexo. En el cuadrilátero cóncavo es un cuadrilátero que la suma de sus ángulos internos mide más de 180 grados, y en estos es al contrario de los convexos, que uno traza una recta en determinado punto. Si nos quedan más de dos lados, entonces es cóncavo. Por ejemplo, si miramos esta recta, lo parte en tres secciones, sección 1, sección 2 y sección 3, entonces es un cuadrilátero cóncavo. Una de las propiedades importantes de los paralelogramos es que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero debe de ser de 360 grados, es decir, que si sumamos todos los ángulos internos
tal y como los podemos ver simbolizados aquí en la figura, deben de sumar 360 grados. Los cuadriláteros se clasifican en dos tipos, en paralelogramos y los que son no paralelogramos. Los paralelogramos, que son como los ejemplos que tenemos acá de las cuatro figuras, son aquellos que tienen sus lados opuestos paralelos. O sea que nunca los lados paralelos se van a intersecar en un punto. Si nosotros extendiéramos estos lados, jamás se tocarían en ningún punto. En este caso, este romboide, este es paralelo con respecto a este, y este lado opuesto es paralelo con este lado. Lo mismo sucede con el rombo. Este lado es paralelo con este, y este lado es paralelo con este. En el rectángulo, este es paralelo con este, y este con este, y los cuadrados lo mismo. Este lado con este y este lado con este. Sus lados opuestos son paralelos. Y dentro de los no paralelogramos tenemos el trapecio, que es una figura que solo tiene un par de lados opuestos que son paralelos. Y dentro de los trapecios se clasifican en escaleno, isósceles y rectángulo. El triángulo escaleno es aquel que tiene dos lados paralelos y ángulos todos son desiguales. El isósceles tiene dos lados paralelos y ángulos iguales 2 a 2. Y tenemos el rectángulo que tiene dos lados paralelos y dos ángulos, este lado dos lados paralelos y dos ángulos rectos. Y luego tenemos los trapezoides, que son aquellos que no tienen ningún lado igual, es decir, todos sus lados son no paralelos. Todos sus ángulos además son desiguales. Los trapezoides, como habíamos dicho, son aquellos cuadriláteros que no tienen lados paralelos. Y el trapecio es aquel que tiene al menos dos lados paralelos. Y la figura está conformada por una base menor, una base mayor y los lados o piernas del trapecio. A su vez, estos se clasifican en trapecio escaleno, que son todos sus lados tienen diferente medida. Trapecio isósceles tienen sus lados iguales. Y trapecio rectángulo, que tiene un ángulo recto. Aquí, perdón, en el trapecio isósceles, aquí tiene dos lados iguales, que son estos. Ahora vamos a estudiar las principales propiedades de los trapecios. Tenemos que la mediana se puede determinar como la suma de su base mayor y su base menor dividiéndolo entre 2. Mediana es un segmento determinado por puntos medios de dos lados opuestos cualquiera. Es decir, que este es el punto medio del lado AD y la unión con el punto medio del lado CB. Y este punto D y B se puede determinar por medio de esta fórmula. Otra de las propiedades de un trapecio es que los ángulos interiores situados en el mismo lado lateral son suplementarios, es decir, estos dos B más teta que están situados en el mismo lado lateral son suplementarios, suman 180. Lo mismo alfa con mu es igual a 180 grados. Lo mismo sucedería con estos dos y estos dos. Otra de las propiedades es que las diagonales de un trapecio isósceles son congruentes, ¿verdad? Siempre y cuando sea isósceles y se bisecan mutuamente. O sea, este es igual a esta otra. Es decir, son congruentes y se bisecan ambas. Ahora vamos a profundizar en los paralelogramos, que tal y como habíamos mencionado, son cuadriláteros que tienen sus lados opuestos congruentes. Es decir, estos son iguales y son paralelos. Ya habíamos mencionado que los paralelos se clasifican también en rectángulos, rombos y cuadrados. Por lo menos son las figuras más destacadas o que más se utilizan en geometría.
Un rectángulo es aquel que tiene, las diagonales tienen la misma longitud. En el caso del cuadrado, los 4 lados son iguales y los 4 ángulos son rectos. Y en el rombo tiene 4 lados iguales y las diagonales son perpendiculares. Algunas de las propiedades más importantes de los que se clasifican como paralelogramos es que los lados opuestos son congruentes. O sea, el lado opuesto con D es el mismo, A y D, y lo mismo el ángulo C y D. C y D son opuestos y son congruentes, son iguales. Las diagonales para un paralelogramo se bisecan también mutuamente. Los ángulos opuestos son congruentes. Este ángulo es congruente con este y este es congruente con este otro. Y los ángulos consecutivos, como dijo acá en la presentación, son suplementarios, es decir, que tienen que sumar 180 grados. Por ejemplo, alfa más beta son ángulos consecutivos y la suma de los dos debe de ser 180. Lo mismo de beta aquí con este. Luego este con este de aquí y así sucesivamente. Toda la sumatoria de todos los ángulos tiene que ser, los ángulos consecutivos tienen que ser 180 grados. Algunas de las propiedades de un paralelogramo conocido como rectángulo es que las diagonales son congruentes, o sea que son iguales y todos sus ángulos son rectos. Para un paralelogramo clasificado como rombo, todos sus lados son iguales y sus diagonales son perpendiculares entre sí. Tienen todas las propiedades también de los paralelogramos. En el rombo tenemos que las diagonales son bisectrices de los ángulos cuyos vértices unen. Recordemos que una bisectriz es una recta que parte en dos lados iguales un ángulo. Entonces, esta diagonal a la vez es un bisectriz de este vértice que está uniendo con este otro. Parte en dos este ángulo en el rombo. Luego las propiedades del cuadrado, que el cuadrado es una figura muy utilizada en geometría, que a su vez es un paralelogramo, pero que cumple con las características, primero, de que es equilátero porque todos sus lados son iguales, y además es un equiángulo porque todos sus ángulos son rectos. El cuadrado es a la vez un rombo y un rectángulo, lo que cambia es que están colocadas en diferentes posiciones, pero son iguales, ambos son un cuadrado. El cuadrado es el paralelogramo que tiene todas las propiedades del rombo y del rectángulo. Ya las habíamos estado estudiando anteriormente, ya las mencionamos. Y con esto pues terminamos la presentación y vamos a proceder a hacer los ejercicios. Vamos a realizar el siguiente ejemplo. Nos dice que ABCD es un trapecio cuya medida de D es igual a 70, la medida del ángulo B es 2x menos 5, la medida del ángulo A es x más 5 y la medida del ángulo C es igual a y. Nos pide que encontremos el valor de x, y, la medida de B, la medida del ángulo A y la medida del ángulo C. Para comenzar vamos a dibujar un trapecio para que nos pueda servir como guía. Entonces, vamos a dibujar un trapecio. Y sabemos que el trapecio es una figura de 4 lados que tiene sus bases mayor y base menor paralelas. Y vamos a decir que este es A, B, C y D. Tenemos que la medida del ángulo D es de 70 grados. La medida del ángulo B es 2x menos 5.
la medida del ángulo A es X más 5 y la medida del ángulo C es igual a Y. Entonces, para comenzar, de acuerdo a las propiedades de los trapecios, las medidas de los ángulos internos consecutivos deben de ser suplementarios, es decir, sumar 180 grados. Les vamos a decir que A y B, que son dos ángulos internos consecutivos, la suma de ambos ángulos debe de ser igual a 180 grados. Vamos a decir x más 5 más 2x menos 5 debe de ser igual a 180 grados. 3 veces x, y se cancela, va a ser igual a 180 grados. X va a ser igual a 180 entre 3, x es igual a 60 grados. Lo mismo vamos a decir que y y 70, y más 70 son ángulos internos consecutivos y deben de sumar 180 grados. Entonces quiere decir que y va a ser igual a 180 menos 70, y va a ser igual a 110 grados. Con esto podemos encontrar cuál va a ser la medida del ángulo B. La medida del ángulo B va a ser igual a 2 por x, que es igual a 60, menos 5 es igual a 120 menos 5 es igual a 115 grados. La medida del ángulo A, que es la siguiente que nos piden, es igual a x más 5. X va a ser igual a 60 más 5, o sea que el ángulo de A es igual a 65 grados. La medida del ángulo C es igual a Y, que es igual a 110 grados. Y así hemos encontrado todas las incógnitas para el primer ejercicio. Vamos a hacer un segundo ejemplo. La longitud de un rectángulo es de 1 centímetro menos que el doble de su anchura y el perímetro debe de medir 28 centímetros. Encontrar las dimensiones del rectángulo. Vamos a hacer igual que en el ejercicio anterior, vamos a dibujar un rectángulo para guiarnos. Y vamos a dibujarlo. Y dice que la longitud de un rectángulo es 1 menos que el doble de su anchura. Entonces vamos a decir que aquí es x y la anchura, que es 1 centímetro menos que el doble. La longitud es 1 centímetro menos que el doble de lo ancho. Esta sería la longitud. Este es el ancho y esta es la longitud. L y ancho. Recordemos que un paralelogramo es un rectángulo cuyos lados opuestos son iguales. Por eso es que estoy diciendo que estos lados son iguales y estos otros dos lados son iguales, porque es la definición de un rectángulo que lo vimos en la teoría anterior. Entonces, para definir las longitudes de cada uno de los lados, nos dan el perímetro y sabemos que el perímetro es la suma de todos los lados. Por tanto, vamos a decir que x más este otro lado, que es igual a 2x menos 1, más 2x menos 1 es igual al perímetro y el perímetro es 28. Y vamos a decir que 2 veces x más 2x menos 1 28 va a ser igual a 6 veces x menos 2, pasamos este 2 al otro lado, es igual a 6x, 30 es igual a 6x, 30 entre 6 es igual a x, quiere decir que x es igual a 5. Porque si x es igual a 5, podemos determinar entonces ya que el ancho
es de 5 centímetros y la longitud va a ser igual a 2 por 5 menos 1. Longitud es igual a 10 menos 1, va a ser igual a 9 centímetros. Si se fijan, todos los ejercicios que se hacen se basan en las propiedades que hemos estado estudiando. Lo mismo van a hacer con los ejercicios que van a tener asignados en la plataforma, van a tener que estudiar las propiedades para poder resolverlas. Cualquier consulta lo pueden hacer por medio de los grupos que nosotros tenemos en la clase para estarles ayudando.